Y cada una de ellas han sido siempre de grande bendición, porque cuando se predica sobre este texto y cuando se predica sobre lo que la Biblia dice, hermanos, todo esto es para nuestra edificación, exhortación y consolación. Pero en el texto que acabamos de leer, tiene un título, se lo colocaron allí para que haya un buen entendimiento. La confesión de Pedro, lo que Pedro declaró con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Comienza la narrativa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: es bueno saber en esta mañana que Cesarea de Filipo era un fortín, una región, un asentamiento fuerte del Imperio Romano, donde se le rendía adoración al César, o sea, al emperador romano, como si éste fuera Dios. Ese día era un día de fiesta, de jolgorio. Los romanos se encontraban celebrando a su Dios, al César. Y el Señor se hace presente a los alrededores, a observar lo que allí estaba sucediendo. Nosotros, como personas, somos inquietos, ¿cierto? Somos inquietos. Y cuando hay de pronto algún murmullo, cuando hay un conglomerado de personas, cuando hay una montonera, uno está por los laditos a ver qué es lo que están diciendo, a ver qué es lo que están haciendo. Eso sucedió en ese momento. El Señor venía de una gran campaña evangelística, de una gran concentración evangelística. Y dice que viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, porque había una gran cantidad de gente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué escuchan ustedes de esas personas? ¿De quién soy yo? En el Señor Jesús había, hermanos, un interés de conocer el concepto que las gentes tienen acerca de Él. Y es lo mismo que sucede en estos tiempos. Así sean poquitos o así sean muchos, hermanos, recordemos que la gente está inquieta. Nos damos cuenta, por ejemplo, que hay personas que pasan por la calle. Y así sea 1 o 2 minutos, se paran al frente y miran hacia acá para ver qué es lo que estamos haciendo. Hay otras personas que dentro de su religiosidad consideran que este es un templo donde se adora a Dios y que es merecedor ¿de qué? De respeto. Y de acuerdo a su creencia, ¿qué hacen? ¿Quién los ha visto? Se echan la bendición. Y eso hay que respetárselo a ellos, porque ellos manifiestan un respeto hacia este lugar. Y en medio de toda esa situación, siempre habrá una persona tocada por el Señor que en el tiempo de Dios, esa persona llega aquí para adorar y glorificar al Señor juntamente con nosotros. Todos lo vivimos así. La curiosidad. Yo fui a un primer culto por curiosidad. Se hablaba de los protestantes, se hablaban de los herejes,
se hablaba de los masones, se hablaba de los hermanos separados. Entonces yo quería saber quién era esa gente. Y me fui por curiosidad, y por curiosidad hace 52 años estoy aquí. Amén. Y usted fue por curiosidad. Y esa curiosidad lo trajo a los caminos del Señor. El Señor se encontraba en Cesarea de Filipo, había una gran cantidad de gente allí celebrando culto al César. Y fue la oportunidad que el Señor tuvo para preguntarle a sus discípulos qué concepto tenían aquellas gentes acerca de Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué han escuchado ustedes de las gentes? ¿Quién soy yo? A usted le preguntan en la calle, ¿usted es cristiano? ¿Por qué? Porque ya la gente hace diferencia entre lo que es católico y es cristiano. Aunque el cristianismo está dentro de la rama de lo que es el catolicismo, sin embargo, aprenden a hacer diferencia, porque ellos consideran que el católico es un adorador de imágenes, es un idólatra, es una persona que tiene su creencia, que tiene su líder, que tiene su papa, mientras que nosotros nos ceñimos ¿a qué? A lo que dice las Sagradas Escrituras. Amén. A esas gentes entonces hay que responderles. Por eso, los discípulos le dijeron al Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Observe algo importante, hermano, en esa apreciación que los discípulos hacen acerca del comentario que las gentes tienen del Señor Jesús. Lo ven como que si fuera ¿quién? Juan el Bautista. Lo ven como si fuera el profeta Elías. Ven al Señor como si fuera el profeta Jeremías. Ven al Señor como si fuera alguno de los otros profetas. De todas maneras, lo están identificando como a uno de los grandes profetas de Dios. No le están diciendo al Señor, Señor, no, la gente dice que usted es un fulano de tal, que usted es un tal por cual, que usted es un caminante, que usted es un milagrero, que usted es un hechicero, de que usted es un vividor, que usted es un manipulador de masas. No, Señor. Las gentes tenían un concepto positivo acerca del Señor Jesús y el comentario que ellos veían era que Él era como alguno de los grandes profetas. Porque lo están comparando ¿con quién? ¿Con quién lo están comparando? Con Elías, con Juan el Bautista, con Jeremías o alguno de los profetas. Pero al Señor no le satisface eso. No le satisfizo esa respuesta al Señor, sino que inmediatamente vuelve a preguntarles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros que andáis conmigo, que continuamente estamos en los diferentes lugares anunciando, predicando, que habéis visto señales, prodigios, milagros, que sois conocedores, inclusive de la profecía. Entonces, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y vemos a Pedro que inmediatamente da un paso adelante, saca pecho y sin mediar palabras, como se dice, le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Aquellos dicen que eres alguno de los profetas. Pero yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo inmediatamente le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué revelación tan grande y trascendental para la historia misma de la iglesia, hermanos! El Señor de la gloria le revela a Pedro quién es Jesús. Y la revelación que le fue dada a Pedro es la misma revelación que en esta mañana nosotros, hermanos, tenemos. Amén. Porque Pedro confesó, siendo él el Cristo, es el ungido. Amén. El Hijo de Dios, el título oficial que el Eterno. Amén. Que el Padre toma para manifestarse entre los hombres e identificarse con nosotros como Hijo. Dios con nosotros. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Amén. Por eso, hermanos, es una bendición tener esta gran revelación. Y sobre la revelación que Pedro tuvo de parte del Eterno es que la iglesia, hermanos, ha sido edificada. Amén. Ha sido edificada. Muchos líderes a través de la historia se han levantado, han dejado sus escritos, pero, hermanos, hay algo importante en esta mañana. Aquellos han muerto, pero el que usted y yo predicamos y en quien hemos creído, vive. ¡Vive! Amén. Amén. ¿Para cuántos él vive? Porque muchos se quedaron callados, ni un amén siquiera. Y si nosotros vivimos es porque él vive. Si nosotros vivimos es porque él vive. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que esté muerto, creyendo en mí, vivirá. Muertos estábamos en el pecado. Muerto estaba Pedro. Muerto estaban los discípulos. Pero creyeron al Señor Jesucristo. Creyeron al llamado. Vinieron a Él. El Señor los constituyó en sus discípulos y apóstoles, hermanos, y obtuvieron ¿qué? Vida eterna. Ese mismo proceso lo vivimos nosotros. Por eso en esta mañana nos declaramos como hijos del Dios Altísimo. Amén. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y luego, observe lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré. Estaba hablando en un tiempo que, hermanos, en un tiempo futuro. Por eso el Señor Jesucristo tiene esa visión para la iglesia en estos tiempos. Estamos empezando, hermanos, un nuevo año. Amén. Un nuevo año. Hay propósitos en nuestras vidas. Propósito de cambiar. Propósito de una mayor consagración. De ser un emprendedor en los términos materiales. Propósito de que mi hogar va a marchar mejor. Que voy a ser un mejor padre. Que voy a ser una mejor madre. Que voy a ser un mejor hijo.
que voy a ser un mejor cristiano. En fin. Y todos esos propósitos, hermanos, qué bueno es que los tengamos siempre en nuestros corazones y los llevemos ¿a qué? A la práctica. El Señor tiene una visión grande para la iglesia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos llamó para que fuésemos, hermanos, testigos de su nombre y canal de su poder. Amén. Esa respuesta que Pedro le dio al Señor Jesucristo y que todos conocemos y que ha trascendido a través de la historia, hermanos, es la fuente misma, el simiente mismo, el fundamento mismo de esta que es la iglesia del Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Y el Señor nos ha llamado para que seamos testigos de su nombre. Pedro fue testigo de lo que el Señor Jesucristo hizo. Usted y yo somos testigos de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y canal de su nombre. Eso lo vemos en Lucas capítulo 24, verso 44. Amén. Fijen sus ojos en la pantalla, si no quiere abrir su Biblia, nos hemos vuelto un poquito, no digamos que perezosos para hojearla, que se sienta. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 24 y el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto lo dijo después de la resurrección, en esos 40 días que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos instruyéndolos. Ya saben que después de que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, herido el pastor, dispersas las ovejas. Unos se fueron a pescar, otros se fueron al campo, seguramente por ahí Mateo se fue nuevamente al banquillo de los publicanos a cobrar impuestos. Bueno, eso es apreciación mía. Pero se dispersaron, se fueron. Pero resucitado el Señor los reúne y durante 40 días permanece Él con ellos. Y en esos 40 días los instruye, los retroalimenta. Amén, porque es que la retroalimentación es muy importante. No falta algún hermano que diga: no, ese mensaje que predicó el pastor en tal domingo, yo ya me lo he escuchado como 1 o 2 veces. Bueno, gracias a Dios, pero lo has escuchado 1 o 2 veces y lo has estado viviendo, que es otra cosa diferente. Por eso el Señor les retroalimenta a ellos lo que en aquella ocasión, cuando estuvo durante esos 3 años con sus discípulos, les habló y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, porque de Cristo se habló en la ley de Moisés. Amén. A Cristo lo vemos en la ley de Moisés, a Cristo lo vemos en los profetas, a Cristo lo vemos en los salmos. Amén. En otras palabras, Él no se presenta como un incógnito, no, como alguien que apenas aparece. Moisés escribió acerca de Él, David escribió acerca de Él, y los profetas hablaron acerca de Él. Y a renglón seguido sigue diciendo,
Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Qué bueno. Este año tenemos un reverente, como lo dice la Escritura. Y esa expresión la vamos a estar escuchando prácticamente de las Dorcas, de los jóvenes, de la Junta Administrativa, de todo aquel que se suba acá. Seguramente que ahí le va a echar ¿qué? La cuñita, como lo dice la Escritura. Porque vamos a vivir es como lo dice la Escritura, como lo dice la palabra, como lo dice el Señor en su palabra. Y miremos cómo el Señor comienza este año con nosotros, hablándonos de ese referente. Entonces les abrió el entendimiento, abramos nuestro entendimiento, permitamos que el Señor ejecute su obra en nuestras vidas, para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Para que comprendiesen las Escrituras. Y sigue diciendo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Recuerden que yo se los dije, muchachos. ¿Por qué endurecieron su corazón? ¿Por qué permitieron que el adversario les manipulara como los manipuló, sembrando en sus corazones la duda, la incertidumbre, la incredulidad? ¿Acaso no os había dicho yo antes que este templo lo destruiría y que en 3 días lo volvería a edificar? ¿Se les olvidó eso que les había dicho? ¿Se les olvidó? Ahí les está recordando, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y se lo repitió y lo sigue repitiendo y nos lo está diciendo. Romanos capítulo 6 nos está hablando de la identificación del creyente con el cuerpo de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Nos enseña eso, que así como Cristo fue crucificado y murió y fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea y al tercer día resucitó de entre los muertos, igualmente usted y yo pasamos por ese proceso. Morir al mundo, ser sepultados en las aguas bautismales y al tercer día resucitar en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la visión de Dios para la iglesia, constituyéndonos Él como testigos de su nombre y canal de su poder, observemos lo que dice el verso 47. Aleluya. Y que se predicase, porque hoy es culto misionero, y que se predicase en su nombre. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo enseñan las religiones tradicionales, en su nombre, porque su nombre es nombre de poder, porque su nombre es canal de bendición, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amén. En todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Por qué? Porque somos testigos. Y mire lo que dice el verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Somos testigos de estas cosas.
Lo hemos vivenciado. Amén. Somos testigos de su poder. Por eso somos canales de Él. Amén. Y eso lo vemos cuando se nos habla de la gran comisión, de acuerdo a Hechos 1, 7 y 8. Nosotros no podemos decir, no, es que ese versículo es muy trillado. Hoy en día estamos escuchando una gran cantidad de cosas, de conferencias, de superación, en fin. Y ya la palabra de Dios se va haciendo a un lado. Pero, hermanos, esta palabra prevalece. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vea, las escuelas y los maestros de psicología en su momento experimentaron, escribieron, abrieron facultades y una gran cantidad de cosas. De pronto, en esta época, todo eso ha servido, pero la palabra de Dios prevalece. Amén. El poder de Dios prevalece. A él le hicieron una pregunta. Allá en el Monte de los Olivos, cuando estaba a punto, hermanos, de salir de aquí del escenario de esta tierra. ¿Restablecerás el reino de quién? De Israel en este tiempo. Y entonces, ¿qué dice? Y le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso le corresponde al Eterno en su momento, en su tiempo, en su divina providencia. Que pasa es que nosotros nos las pasamos de listos y nos las queremos saber todas de una vez. Pero el Señor fue muy claro. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Ya está dicho lo que vendrá. Las señales están dadas. Todos conocemos lo que dice el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Pero entonces dice ya en el verso 8, les encarga una tarea. Amén. Amén, hermanos. No tomemos esto como una información. Es lo que la iglesia a través de 21 siglos ha vivido. Pero ¿recibiréis qué? ¿Pero recibiréis qué? Hermano, usted tiene poder. Usted tiene autoridad. Amén. Usted tiene poder. El Señor le ha concedido a usted poder. El Señor a usted le ha concedido a usted autoridad. Cuando a la 1, 2, 3, 4 de la mañana de pronto lo está asaltando sueños raros. O como dicen algunos hermanos, estoy sintiendo una apretación y me parece que es que fue una burbuja que se me encaramó encima. No llame al pastor inmediatamente. Usted llama al pastor a las 2 de la mañana para que ore por usted y le pueda dar hasta un infarto. Porque una llamada a las 2 de la mañana, hermanos, no está esperando una qué. Siempre a esa hora se dan qué. Malas noticias. Si supiéramos que a esa hora la buena noticia es que se ganó el baloto, no, pues y eso es diferente. Pero inmediatamente, poder, ya piensa en fulano, en el hijo, pero usted tiene poder, usted tiene autoridad de Dios, el Señor se lo ha concedido, de pararse en la raya en ese momento y decirle a ese gigante que le está atormentando, en el nombre de Jesús hay poder y en su nombre santo, no es cuestión yo te reprendo,
Al diablo no se reprende. Al diablo no se reprende. Usted ve que cuando a un muchacho se reprende, se le carcajea en la cara. Al diablo se le echa ¿qué? Fuera. A él se le echa fuera. A él no le pertenece estar ahí. Él no tiene posesión sobre tu vida ni sobre mi vida. Quien tiene posesión sobre nuestras vidas tiene un nombre y su nombre es Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria, si siente hacerlo. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jerusalén, el hogar. Judea, los familiares. Samaria, los vecinos. Lo último en la tierra, a todo el mundo. Y estas señales seguirán a los que creen. A ver, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen? Amén. Gloria a Dios que todos contestamos en una. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Qué será entonces lo que el Señor nos ha concedido a los que creemos en Él? En mi nombre. En mi nombre. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Por eso somos, hermanos, testigos de su nombre y somos canal de su poder. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y nosotros hemos creído. Y somos conocedores. En mi nombre echarán, y comienza en cabeza, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo dice ya en Marcos capítulo 16, ¿cierto? Vamos a mirarlo porque somos hermanos. Lo que la palabra de Dios en esta mañana nos está diciendo. Somos ese canal. Dice, echarán fuera demonios. ¿Qué más sigue diciendo? Pondréis las manos. No, a renglón dice, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Hermanos, esa bendición que el Señor ha concedido a la iglesia como testimonio de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es la señal de hablar en nuevas lenguas. Conforme el Espíritu Santo nos da que hablemos para edificación de la iglesia, para gloria del Señor y edificación nuestra. Hablarán nuevas lenguas. Y sigue diciendo, tomarán en las manos serpientes. Tomarán en las manos serpientes. Yo no veo a ninguno de los discípulos tomando por iniciativa propia una culebra, una serpiente. A Pablo se le colgó una accidentalmente, pero yo no veo a ninguno de culebrero. Yo no veo a los discípulos de culebrero, pero qué más serpientes que una lengua bien viperina. Usted no se da cuenta que la serpiente, la lengua de las serpientes está divulgada en dos. Se llama lengua viperina. Es que fulano de tal tiene una lengua tan viperina. Relaciona esa lengua viperina con la lengua de quién? De la serpiente que está dividida en dos. ¿Ah?
¿Qué más serpiente que una persona bien chismosa? Que un cristiano bien dicencioso, bien querelloso. ¿Ah? Y a ese hay que tomarlo. Amén. No por el cuello porque lo ahorca. Pero hay que tomarlo. Y en el nombre del Señor Jesús, hermanos, hay que echarle afuera ese mal espíritu que tiene de disensión, de pleito, de celo, de contienda. Amén. Amén. Y siga diciendo, y si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Seguramente que alguno de nosotros en algún determinado momento, en los comienzos de la obra, algo malo pudieran habernos dado. Sí, algo. Pero el Señor quitó el veneno. Amén. Quitó el veneno. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son las credenciales para la iglesia. Apropiémonos de esas credenciales. Prácticamente es nuestra identidad como cristianos. Todos nosotros tenemos una identidad. ¿Cuál es mi identidad? 4.451.648. El número de la cédula con que nos identificamos. ¿Sí ve? Espiritualmente nuestra carta de identidad es esto. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos testigos de su nombre y somos canal de su poder. Y para ello el Señor nos ha mandado, hermanos, a que testifiquemos de esta gran verdad. En segundo lugar, somos la iglesia anunciadora de sus virtudes. Amén. Y al ser la iglesia anunciadora de sus virtudes, corresponde, hermanos, nuestro testimonio, nuestra entera vida de consagración al Señor. Por eso, cuando hablamos de ser anunciadora de sus virtudes, qué bueno es echarle un repaso a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9 y 10, para que fijemos, hermanos, la posición que el Señor nos ha dado. Que no somos ningunos aparecidos. Que no somos ningunos de estratos por allá como el mundo lo considera ceros. El Señor, hermanos, nos ha concedido títulos honoríficos. Cuando hablamos de títulos honoríficos, son títulos de honor. Amén. Usted prácticamente todo el tiempo, periódicamente, siempre está escuchando acerca de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Ah? Imagine que en Europa hay varios principados, hay varios reinados, aún todavía. Pero el mayor de ellos, el que mayor relevancia tiene, es la monarquía inglesa. Y esa viejita consentida, que se aferró al trono y dejó que su hijo Carlos se envejeciera con ganas de ser rey, no pudo serlo. Porque casó los hijos y tiene una cantidad de nietos y ya el heredero al trono ya no va a tener tiempo de reinar. Ya son los nietos los que van a ser los herederos. Pero esa viejita todo el tiempo. Es la reina de Inglaterra. Es su título honorífico. Respetada. Pero eso, hermanos, humanamente todo eso
perece, pero lo que el Señor nos ha concedido a nosotros permanece. Y vea lo que el Señor nos ha concedido. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Quiénes éramos? ¿En dónde nos encontrábamos? ¿Cuál era nuestra vida? Pero de allá, del pozo de la desesperación, el Señor nos levantó. De allá, como lo dice el himno, del cieno, no del cielo, del cieno inmundo me levantó. Amén. Y nos sentó, hermanos, con los príncipes de la tierra. Y nos dio linaje. Amén. Nos escogió, nos entresacó de lo inmundo, de lo paupérrimo, de lo que estaba prácticamente abajo, en lo más profundo del fondo. De allá el Señor nos levantó. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Al nombre de Jesús. Todos tenemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, una historia. Una historia. Y de allá de esa historia el Señor nos levantó para ser ¿qué? Escogidos de Él. Real sacerdocio. Hermano, esto hay que entenderlo, esto hay que saberlo. Realmente uno como pastor quisiera como meterse allá entre el cuero mismo de la iglesia para que entienda, para que, como dice, y les abrió el entendimiento. Y Él sigue abriéndonos el entendimiento. Amén. Miremos la posición nuestra. ¿Que somos qué, hermanos? ¿Que somos qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Pensemos por un momento en la majestuosidad del sacerdocio antiguo testamentario, aún en sus vestimentas. Que cada una de esas piezas tenía, hermanos, ¿un qué? Un significado. Tenía un significado. Y de acuerdo a ese significado, el sacerdote operaba en el lugar santísimo. Amén. Y dentro de toda esa vestimenta que el sumo sacerdote tenía, hermanos, había una diadema que se colocaba aquí en la frente. Una diadema de oro. Oro refinado, lo más puro en oro. Y esa diadema tenía una inscripción. Y esa inscripción decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Amén. ¿Cómo decía la diadema? ¿Cómo decía la diadema? Entonces, ¿por qué nosotros somos a veces como tan amargados? Como tan llevados. Como tan susceptibles. Cuando resulta que, cuando leemos allá en Levítico acerca sobre los protocolos que el sacerdote tenía con respecto a su pureza, a su santidad, hermanos, son los mismos protocolos que la iglesia en este momento debe tener, porque somos un pueblo santo para el Señor de la gloria. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciadora es la iglesia
de las virtudes de nuestro Dios, y así lo dice el verso 10. Miremos, vosotros que en otro tiempo, miremos, en otro tiempo, en otra época. ¿Cuál tiempo, hermanos? ¿Cuál época? Mientras que usted me contesta, yo me voy a tomar un sorbito. Rico ese juguito. ¿Cuál tiempo, cuál época, hermanos? Cuando éramos muy santos. Cuando éramos lo más vil. Cuando éramos, ¿qué? Pecadores. Cuando estábamos allá abajo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Estamos aquí por pura misericordia. Porque las misericordias de nuestro Dios son nuevas a cada mañana. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, mis amados, en esta mañana, qué importante es valorar lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos espera? ¿Quiénes somos? Lo que ahora somos, lo que acabamos de leer. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la patria celestial. ¿Quién nos espera? El que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Esto es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el Señor tiene una visión para su iglesia. Y esa visión debemos corresponderla nosotros como iglesia en este año y siempre. Yo creo que para el jueves, Dios mediante, continuaremos la enseñanza de esta escuela dominical. Nos quedan algunos puntos acerca de la misma, hermanos, y vamos a redondear ese propósito, ese plan, esa visión que el Señor tiene para con la iglesia del 2022. Que el Señor Jesús nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros.